Hola a todos, mi nombre es Blanca Moreno, bienvenidos a una transmisión de Hands-on Testing. Y el día de hoy me acompaña Israel Félix, CEO y fundador de la empresa de CBQA, y ahorita él nos va a explicar qué significa y todo lo que hacen ahí, así que les invito a que nos acompañen en la siguiente hora. Hola Israel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bien, Gracias. bien, gracias. Oye, pues cuéntanos un poquito acerca de ti primero. Dile a la audiencia quién eres, qué haces, dónde estás y después nos cuentas un poco de tu empresa. Muy bien. Bueno, mi nombre es Israel Félix. Yo soy originario de Culiacán, Sinaloa. Me fui muy chico a Estados Unidos a trabajar, no, a trabajar, a estudiar en la Universidad de Cal Poly San Luis Obispo, donde obtuve mi carrera de ingeniero en electrónica. De ahí hice mi maestría en Santa Clara, en la Universidad de Santa Clara, en California, y ya me quedé en Silicon Valley, ¿no? Entonces, yo vivo allá, ahorita me encuentro en León, Guanajuato, donde tengo la empresa de CBQA Solutions. Ok, Eh, muy bien. Oye, pues por ahí sé y nos han dicho que, que ustedes se dedican al desarrollo de software. Entonces, Correcto. platícanos, ¿en qué se enfocan? ¿Cuáles son los servicios que ustedes entregan? No sé si por ahí nos quieras contar quiénes son tus clientes o en qué Ujú. se enfocan. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros iniciamos en el 2015 y iniciamos en QA y Automation, ¿no? Especialmente en Automation. De hecho, el nombre es CBQA Solutions. CBQA es a Cloud-Based QA, ¿no? Ok, La idea era en 2015, cualquier prueba automatizada se iba a estar en la nube, ¿no? Que era lo que era la tendencia en ese momento y fue como iniciamos. Arrancamos haciendo QA, especialmente la parte de automation, ¿no? Pero ya después de un tiempo, un par de meses, empezamos a hacer desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Pero fue como iniciamos. Nosotros somos inicios QA automation, ¿no? testers de corazón. Sí, sí, bueno, parte de mi carrera la he pasado haciendo automatizaciones y pruebas, ¿no? En Silicon Valley. Por ejemplo, he trabajado en empresas como, por ejemplo, Cisco Systems, ¿no? Donde trabajé 13 años en San José, California, y ahí me tocó hacer pruebas automatizadas, ¿no? Teníamos miles y miles de pruebas automatizadas que corrían por 1 o 2 semanas, ¿no? Tomaban 4 semanas para correr una regresión automatizada y todo lo que es debugging, ¿no? Entonces, sí, iniciamos, hemos hecho bastantes infraestructuras y sí, CBQA se enfatiza mucho en el desarrollo y obviamente ponemos mucho énfasis en la calidad, ¿no? La automatización, las pruebas manuales, pruebas automatizadas, todo dependiendo qué tipo de proyecto se desarrolle. Usamos diferentes tipos de infraestructuras, ¿no? Como ustedes ya saben, o sea, QA Minds, QA pues es muy amplio, ¿no? Dependiendo de qué proyectos hagas, el tipo de empresas, los recursos que tengas, el dinero que tengas, o sea, se pueden hacer muchas cosas ¿Y cuáles son los tipos de retos que traen los clientes con los que tú trabajas? ¿Y cómo los ayudas? Sí, bueno, dependiendo, obviamente, si es una empresa grande, ¿no? Multimillonaria, pues tienen los recursos, ¿no? Entonces ahí es más cómo podemos crear una automatización o cómo hacer pruebas de una forma que sea efectiva, eficiente y que realmente pueda hacer lo que debe de hacer, ¿no? Cuando es una startup, obviamente ahí faltan recursos, es mucho más difícil, entonces tienes que ser un poquito más creativo en la forma en que haces tus pruebas o en la forma en que las automatizas, ¿no? Entonces hay muchos retos, ¿no? Todo depende el tipo de producto, la infraestructura, desde los recursos, o sea, hay retos muy grandes, ¿no? Todo depende cada empresa tiene su ADN muy diferente y pueden variar, ¿no? Desde los retos. Hemos visto todo tipo de, todo tipo de retos, todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿Cuál puede ser el proyecto que tú dices, este es el que es nuestro mayor caso de éxito, nuestro mayor orgullo, porque estaba difícil y lo supimos hacer muy bien? sí, bueno, ha habido varios, ¿no?
Cuando tienes una automatización, o sea, todo el mundo piensa: "Oh, es simplemente automatizar una prueba y correrla, ¿no? La corro en mi laptop y ya se acabó", ¿no? Eso estoy de acuerdo con ellos. O sea, si es un proyecto pequeño donde vas a tener 100 pruebas y las vas a automatizar, sí, la puedes correr en una laptop o un servidor en el closet, un servidor físico, puede ser en la nube, ¿no? Y la puedes probar manual. Pero cuando estamos hablando de miles de pruebas, ¿no? Por ejemplo, en Cisco Systems, ¿no? O Viva Systems, donde teníamos miles de pruebas, ¿no? Y una regresión automatizada podría correr por una semana, ¿no? Entonces los retos ahí son: ¿cómo puedo correr miles de pruebas? ¿Cómo puedo correr 10,000 pruebas y que me dé resultados rápidos, ¿no? ¿Cómo puedo correrlas? Las corro en serie, las corro en paralelo, y cómo puedo centralizar todos los resultados de una forma en que, que mi jefe o el jefe de mi jefe lo pueda ver de una forma centralizada en un dashboard, ¿no? Cuando empieza a tener eso, entonces ya se empiezan las cosas a complicar, ¿no? A tener un reto grande, ¿no? Entonces, Cisco System, por ejemplo, ha sido uno de esos retos, ¿no? En el que eran miles de pruebas, teníamos 20 servidores corriendo al mismo tiempo, ¿no? En el caso de Viva System, por ejemplo, ahí era el mismo reto, eran miles de pruebas, regresiones que duraban semanas, y ahí, ahí, pero todo era en la nube, ¿no? Entonces, ¿cómo creas una infraestructura, por ejemplo, en la que levantas 20 servidores, corres miles de pruebas, te da los resultados rápidos, los consolidas y después apagas esos servidores, ¿no? O sea, todo, para ello se requiere una infraestructura pues, un poco más compleja, ¿no? A que si nada más automatizas 10 casos de prueba y las corres en tu laptop, ¿no? Entonces, para ellos necesitas algo un poco más complejo, ¿no? Okey. Oye, entonces debe ser también, por supuesto, un reto para las personas que trabajan contigo, precisamente para poder ofrecer esas soluciones. Ahora sí, háblenos del ADN de la gente. ¿Cómo es la gente que trabaja contigo? ¿Cuál es el nivel que trae? ¿Cuáles son los conocimientos, el stack de herramientas que manejan? Sí, pues, en este caso, pues hay diferentes niveles, ¿no? Están el ingeniero que desarrolla test cases, o sea, automatiza o hace las pruebas y los está a 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya Ajá. llega el ingeniero que tiene la experiencia de lo que es el CI/CD, ¿no? Continuous Integration, Continuous Delivery, donde tienes que agarrar esas pruebas y crear un servidor en Jenkins, por ejemplo, que es el orquestador, o alguna otra herramienta, CircleCI, hay muchas herramientas, ¿no? Que te ayuda a orquestar todo esto. Entonces ya llega un arquitecto en el que dice que voy a arquitectar esto, si son 10,000 pruebas, ¿cómo las voy a dividir? Las voy a mandar en paralelo, ¿no? Entonces, puede que haya el chavo o la chava que hace las pruebas manuales, ¿no? Si fallan muchas, porque si es automatizada, si falla mucho, entonces a veces tienes que probarlas manualmente, ¿no? Entonces, como los perfiles son diferentes, ¿no? Y todos son muy valiosos, simplemente cada quien tiene ese rol, ¿no? Que en una regresión de este tipo de que corres por semana, y si es una regresión más pequeña o una optimización más pequeña de una startup, pues obviamente a veces un ingeniero hace de todo, ¿no? Hace pruebas manuales, automatiza, corre las regresiones, hace debugging, entonces ya hace de todo, ¿no? Pero ya en una empresa mucho más grande, ya cada quien tiene su rol, ¿no? ¿Por qué? Porque son pruebas que duran bastante tiempo y tienes que ser eficiente, ¿no? Todas las pruebas, las herramientas pueden ser diferentes, ¿no? Tienes la herramienta de automatización como un Selenium, de tienes las herramientas para test management, donde tienes ahí escrito todos los test cases y donde reportas si pasó o no pasó una regresión. Tienes pues, el correo electrónico en el que puedes mandar los resultados o constantemente te está mandando de que hey, todo va bien, todo va bien, todo va bien, hey, algo falló, ¿no? Alguien tiene que brincar y revisarlo para asegurarse de que todo esté corriendo bien, ¿no? Porque una regresión que dura 3, 4, 5 días, pues si se te para en las primeras 5 horas, pues tienes que volver a empezar todo, ¿no? Y cómo, o sea, ¿cómo lo haces, no? De qué punto empiezas esa regresión de nuevo, ¿no? Entonces, pues hay varias herramientas, ¿no? Y todo depende de cómo es tu infraestructura, es la herramienta que puedes utilizar, ¿no? Hay gente que puede escribir test cases en un spreadsheet, ¿no? Desde Google Sheets, otros usan un test management como un test rail,
Sapphire, o sea, hay diferentes herramientas, ¿no? En Jira, por ejemplo. Am, a veces tienes que correr regresiones en la nube, ¿no? Como es AWS, ¿no? Amazon Web Services. Y es algo que nosotros hacemos mucho, ¿no? Corremos muchas veces las regresiones en Amazon, ¿no? En Amazon Web Services o en algunas otras nubes, ¿no? En alguna otra empresa que ofrezca los servicios de regresiones, ¿no? Okey. Y la forma en que un cliente, por ejemplo, se puede acercar con ustedes, ¿no? Es de, este, o sea, yo llego y te digo: "Oye, quiero pruebas automatizadas". Ustedes me hacen un análisis o no, y yo sí ya tengo, ya nada más necesito manos extras que empiecen a escribir los scripts. O sea, ¿desde dónde abarca tu solución para las empresas? ¿Cómo las ayudas? Sí, por lo regular hacemos un análisis, ¿no? O sea, vemos qué es lo que tiene, porque muchas veces tal vez no sepan qué quieren, tal vez hay empresas que son muy sofisticadas y ya saben lo que quieren exactamente, ¿no? Entonces simplemente ya vienen con un requerimiento. Hay empresas aún grandes también que no saben lo que quieren, ¿no? Que saben que quieren pruebas, saben que quieren una regresión, porque tienen un producto, tienen clientes, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis, ¿no? Ver qué es lo que tienen, ver cuáles son los requerimientos. Am, Obviamente todos los productos, todas las arquitecturas, la calidad es muy importante, ¿no? Pero también es importante identificar quiénes son tus usuarios, ¿no? Ver quiénes son los usuarios, tu producto, qué tipo de producto tienes, si tienes versiones constantemente, porque eso va a dictar qué tipo de automatización vas a tener, ¿no? Qué tantos recursos le podemos poner, qué tanto le podemos agregar, ¿no? Entonces, analizamos qué es lo que tienes, si vas a empezar de cero, si ya tienes una infraestructura que podamos utilizar, si simplemente necesitas mejoras. Todo depende del cliente y basado en ello, pues le podemos dar una recomendación, ¿no? Inclusive ha habido clientes que ya tienen algo muy complejo, muy sofisticado y a veces podemos mejorarlo, ¿no? Tal vez corriendo sus regresiones en paralelo, tal vez ya ellos lo tenían en serie y les tardaba ejecutarlas en 5 días. Entonces podemos ir y decir, ¿sabes qué? Todo está perfecto, tienes muy buenas prácticas, tienes muy buenas librerías, tienes buena automatización, de hecho tienes muy buena arquitectura e infraestructura, pero todo lo estás corriendo, por ejemplo, en serie, ¿no? Y Mm, te dura 5 días, ¿no? Y hay casos en el que hasta lo tienen en la nube, ¿no? Ya están utilizando AWS, ¿no? Entonces el costo para ellos es si corren una regresión de lunes a viernes, les va a costar X cantidad, ¿no? Pero muchas veces correrlos en diferentes servidores en paralelo les va a costar exactamente lo mismo, pero pueden agarrar resultados en igual de 5 días, puede ser en un día, ¿no? En 6 horas y el costo es lo mismo, ¿no? Entonces son cosas que podemos nosotros sugerirle al cliente en el que no le va a costar nada, nada más tiene que mejorar un poquito la infraestructura y ya poderle echar a correr y que sea más eficiente y poder obtener resultados. Imagínate que puedas obtener resultados en igual de 5 días, tener resultados en 6 horas, pues te puedes hacer ediciones más rápidas, ¿no? Puedes tal vez deployar tu producto, tu plataforma más rápido y no tener que esperar tanto para las pruebas, ¿no? Hay sí, y veces es que se empieza de ajá. cero, ¿no? Claro, porque yo creo, fíjate que hemos visto que muchas empresas cuando están realizando como que las pruebas manuales, quieren intentar o comienzan a hacer las pruebas automatizadas, hacen su framework, tienen todo esto como tú dices, pero no comenzaron a hacer una solución de pruebas automatizadas eficientes y se los consume el tiempo y al final ya no hay nadie ni siquiera que presione el botón de ejecutar, pues. Correcto, correcto. Sí, hacer automatización, de nuevo, cuando empiezas de cero, pues tienes que planearla, ¿no? Primero tienes que hacer unas pruebas manuales con buenos pasos, flujos, pruebas positivas, negativas. O sea, tener una buena base y después automatizarla, ¿no? Y muchas veces empezamos a automatizar, a veces no tenemos los test cases manuales, no tenemos los pasos. Entonces, brincamos a automatizar algo que pues, debiste haber primero asegurarte que tuvieras una prueba manual, ¿no? Bien definida, bien estructurada, bien organizada. ¿A qué me refiero a organizada? Bueno, dividirlas en funcionalidades, ¿no? Pruebas de sign up, de sign in, pruebas de ciertas funcionalidades, y aún dentro de esas pruebas manuales, ¿qué prioridad es, no? Por ejemplo,
tienes que tomar en cuenta de, por ejemplo, si voy a deployar algo en vivo y tengo nada más media hora para probarlo, ¿cuáles son las pruebas que debería hacer, no? Tengo 1000 pruebas, tengo 10,000 pruebas, pero nomás tengo media hora para probarlo manual o automatizado. Pues no puedo correr todo, ¿no? Entonces tengo que decidir qué es lo que voy a probar, ¿no? Ya sea manual o automatizado. Entonces muchas veces cuando creas esa prueba manual es importante que pienses un poquito, ¿no? De cómo las voy a organizar, cuáles son las prioridades, cuáles son las pruebas de sanity o de smoke, ¿no? Que me permiten probar algo muy rápido, asegurarme de que todo esté bien, ¿no? Pruebas. Entonces hay varias cosas que tienes que considerar, ¿no? Pero las pruebas manuales es una base muy, muy importante, ¿no? Muchas veces las brincamos, ¿no? Es interesante porque cada vez que hablas con una empresa, cada empresa tiene su ADN, ¿no? A veces hablas con algunas empresas en el Valle del Silicio, que son personas muy, muy inteligentes, que esto, ¿qué es? Entonces, muchos de esos se quieren brincar el paso de manual para ahorrarse dinero, a veces quieren empezar automatizando, a veces lo puedes hacer, a veces no, ¿no? Todo depende qué tipo de pruebas son, ¿no? Por ejemplo, pruebas de APIs, sí, puedes brincar y automatizarlas inmediatamente, ¿no? Pero pruebas si vas a automatizar o hacer pruebas de user, ¿no? Pues es un poco más complejo, ¿no? Eso toma un poquito más de tiempo. Y automatizarlas pues, es más costoso, ¿no? Entonces, tienes que ver qué es lo que vas a automatizar, ¿no? Creo que tener una buena base es muy, muy importante, ¿no? Unas buenas pruebas manuales, bien organizadas, con prioridades bien identificadas y de ello decidir qué de todas esas pruebas que tienes, si tienes 1000 pruebas, qué es lo que quieres, qué es si vas a automatizarlo, qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que te da más, el mayor beneficio y con el costo más bajo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, si tienes una plataforma que está haciendo pruebas y que tiene UI, ¿no? O sea, móvil y web, pero tienes muy buenos APIs, yo automatizaría y probaría los APIs al 100 primero, ¿no? Y ya después automatizaría, por ejemplo, lo que es lo móvil y el front de web, ¿no? Y mucha gente no lo hace, ¿no? Se va directo a probar y automatizar lo que es el UI, ¿no? Y pues así, cada cliente tiene su ADN, como te digo, y hay veces que no puedes cambiar su mentalidad y hay veces que sí, ¿no? Pues, pero así es. Tú quieres hacerles sugerencias y ellos dicen: "No, así quiero esto". Así quiero eso, exacto, ¿no? Entonces a veces les hacemos un demo acá por separados y se los mostramos y dice, ahora sí, eso sí lo quería, ¿no? Pero muchas veces, pero me va a costar muy costoso, me va a tomar mucho tiempo. Dice, no, es rápido, lo podemos hacer, ¿no? Entonces les damos un pequeño demo y ya se convencen, ¿no? Pero obviamente tenemos siempre que hablarles de cuánto se van a ahorrar, o sea, qué tan rápido va a ser, o sea, si te puedo dar un resultados en 6 horas y no en 6 días, pues obviamente lo van a querer, ¿no? Entonces siempre hay forma de convencerlos, ¿no? Ajá, claro, claro. Oye, y entonces, para tú poder dar este servicio y con la calidad con la que trabajan, ¿cómo preparas a tu equipo? ¿Qué les otorgas a las personas que están trabajando contigo para que precisamente tengan y den este servicio? Bueno, entrenamiento, ¿no? A veces lo hacemos en conjunto con las empresas con las que trabajamos porque ellos ya tienen su ADN, su arquitectura, ¿no? Entonces a veces simplemente trabajamos con ellos, ¿no? Y podemos, simplemente nos ajustamos a lo que ellos tienen, ¿no? Pero obviamente el entrenamiento, ¿no? Es asegurarnos de que entiendan lo que es una metodología ágil, ¿no? Que sepan qué herramientas como Jira, que entiendan qué es un EP, qué es una historia, qué es un task, ¿no? Y después de eso, tratar de entrenarlos en el área de QA, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Qué pruebas son importantes, ¿no? Cómo hacer pruebas, ¿no? Pasa por ese entrenamiento de entender qué es QA, qué es pruebas manuales. Y después de eso, pues, entrenarlos en la parte de automatización, ¿no? Hay ingenieros que prefieren quedarse nada más en manual, cual es increíble, ¿no? Que son expertos en el área manual, poder probar diferentes casos de uso, casos de usos positivos, casos de usos negativos, cosas complejas, ¿no? Y les gusta romper, quebrar todo, ¿no? Y encontrar errores, ¿no? Hay gente que les gusta desarrollar, ¿no? Entonces prefieren la parte de automatización, ¿no? Y en la automatización, pues también entrenamiento, ¿no? Es importante que se entrenen
que participen en eventos como el de ustedes, ¿no? En el que puedan saber un poco más de cómo están haciendo otras empresas, ¿no? Pero el entrenamiento es muy importante, ¿no? Y una vez que ellos se empiezan a trabajar, es asegurarnos de que estén haciendo las cosas correctas, ver que el código sea un código que hace lo que debe de hacer, ¿no? Asegurar que tengamos que sea un código mantenible, pruebas de automatización mantenibles también. O sea, poderles enseñarles todo, ¿no? Lo que es todo, no nada más automatizar las pruebas y es todo, ¿no? Sino que también entiendan un poco la infraestructura, ¿no? Que se requiere, cómo crear algo que puede ser totalmente automatizado, ¿no? Ahí es automatizar las regresiones, ¿no? Automatizar el proceso también, ¿no? No nada más es automatizar las pruebas en este caso, pero también que entiendan cómo podemos tener un ecosistema, ¿no? Una infraestructura, un framework, ¿no? El que ellos puedan utilizar y ese entrenamiento, ¿no? Y todo es un proceso, ¿no? Es un proceso que pues, toma tiempo muchas veces y exponer, ¿no? Exponerlos a diferentes arquitecturas, ¿no? Muchas veces piensas que ya sabes todo, ya lo hiciste todo y llega automatización de móvil, ¿no? Y totalmente tienes que volver a aprender todo. De repente es automatización de APIs y ya tienes que volverlo a aprender, ¿no? Obviamente las bases son buenas, las bases las puedes reutilizar, pero la automatización es completamente diferente. Y luego de repente dices tú, "Oh, ya sé cómo automatizar web, sé cómo automatizar mobile, cómo automatizar o probar manualmente APIs. Y de repente tienes que automatizar o probar la infraestructura atrás, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. AWS, si tienes servidores, probar la seguridad de esos servidores, la disponibilidad, autoscaling, o sea, puedes probar atrás sin tener que probar enfrente, ¿no? O sea, entonces siempre estás constantemente, un buen QA, manual o automatizado, siempre está aprendiendo, ¿no? Ah, Oye, me describes a un tester que yo no veo tan común, o sea, digo, los hace más especiales, ¿no? Porque estás mencionando que bueno, el no solo alguien hablamos de un nivel de seniority alto, pues, ¿no? Que alguien que no solamente sabe, pues, obviamente las pruebas manuales o hacer scripts de pruebas automatizadas, pero hablas de personas, ingenieros que además deben de entender la arquitectura de la solución de las pruebas automatizadas, que conozcan de AWS, por ejemplo. correcto. O sea, Pues todo tu equipo debe manejar, o sea, ¿qué tan y, son capaces ellos a nivel individual y cómo los organizas en tu equipo? ¿Cómo tienes a la gente en ese nivel? bueno, en CBQA se les pide que constantemente estén certificando, ¿no? Por ejemplo, y sí, estamos abiertos, ¿no? Tenemos entrenamientos en cuanto a AWS. Si ellos se quieren certificar, nosotros los apoyamos con entrenamiento, con las certificaciones, los apoyamos, ¿no? Tenemos incentivos si se certifican. Entonces, como un QA o un QA de automation, creemos que es importante que entiendan cómo se estructura una aplicación, ¿no? Pero al mismo tiempo también te da ideas de cómo poder probarlas, ¿no? Entonces es todo un proceso, ¿no? Se les entrena, constantemente se les involucra a diferentes proyectos, a veces se les pide que sean voluntarios en algún otro proyecto simplemente para que aprendan, ¿no? Están siempre en constante aprendizaje, ¿no? Obviamente hay chavos que dicen, bueno, ya, quiero ser experto en esto y ya no quiero aprender. Está bien, o sea, tampoco se les forza, ¿no? Pero siempre estamos abiertos a que aprendan, ¿no? O sea, siempre se les está... se le- otra de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, cada viernes, no, cada 2 viernes se da una presentación, ¿no? Ya sea de desarrollo o si alguien tiene QA o automation, estamos como aprendiendo de nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien está presentando una nueva tecnología o algo nuevo de AWS o de QA o automation o una nueva herramienta, siempre lo estamos exponiendo, ¿no? Para que todos vean qué hay más allá, ¿no? De lo que estoy haciendo todos los días, ¿no? Y ver que hay otras oportunidades, ¿no? Tal vez ellos estén interesados ok, ya hice mucho móvil y ya soy un experto, ahora quiero hacer otra cosa, ¿no?
pero siempre se les trata de enseñar que aprendan la infraestructura, ¿no? Toda la arquitectura de la automatización, porque creo que es muy importante, ¿no? Y constantemente estar dando feedback, ¿no? Al cliente. A veces nos sentamos y hablamos de, ok, qué es lo que tiene el cliente, cómo le podemos ayudar, qué podemos recomendar, ¿no? Y eso a veces se incluye en diferentes grupos, ¿no? Porque es la forma que todos podemos aprender, ¿no? Sí, entonces, digo, yo imagino que tienes quien hace las entrevistas y todo esto, pero ¿qué es lo que tú le dices a tu gente? Bueno, aquella nueva persona que entre, en su espíritu debe haber, ¿cuáles serían esos soft skills que esperas de ellos? Lo número uno, para mí, lo primero que busco es, esta persona tiene hambre, ¿no? Ujú, Hambre de aprender, porque lo necesitas, ¿no? No puedes decir, hey, ya sé cómo hacer esto y ya no quiero aprender, porque en QA siempre estás aprendiendo, siempre hay una nueva herramienta. Es increíble, ¿no? O sea, hay herramientas que salen cada año, yo creo, ¿no? O nuevas ujú. versiones. Entonces siempre estás aprendiendo. Entonces es importante que tengas esa hambre, ¿no? De que "Hey, yo quiero aprender, estoy dispuesto a aprender, ¿no? Es lo primero, ¿no? Am, desde, am, muchos de nuestros clientes, bueno, la mayoría de nuestros clientes es en Estados Unidos, ¿no? Desde Silicon Valley, a Nueva York, Canadá. Entonces el inglés es importante, ¿no? Porque sin el inglés pues, sería una limitante, ¿no? Entonces, si el nivel no está alto, bueno, tratamos de ayudarles, darles entrenamiento, que tomen clases, ¿no? Para que estén listos para que puedan interactuar con esos clientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces sería eso, hambre, deseo de aprender. Si es alguien manual, pues es un poco más fácil. Si es alguien de automatización, pues se requiere que tenga buenas prácticas de desarrollo, que puedan obviamente, si ya estamos contratando a alguien con experiencia, pues que tenga esa experiencia, ¿no? De que ya haya hecho haya podido, que haya automatizado diferentes áreas, ¿no? No tanto, si no tiene conocimiento de cómo crear una infraestructura eficiente, eso no hay problema, eso lo podemos enseñar, ¿no? Pero creo que la base es que sepa automatizar, que diferentes lenguajes, o sea, dependiendo de en qué nivel entre, ¿no? Hay chavos que se acaban de graduar y quieren aprender automatización, se les puede enseñar desde cero, ¿no? Eso depende de qué nivel venga, ¿no? Si dice, ya soy un senior que tengo 10 años o 6 años de experiencia, se va a esperar que hayas visto varias cosas, ¿no? Que no nada más tengas una plataforma, experiencia en una sola plataforma, sino que tengas en varias, ¿no? Y con varios lenguajes. Um, pero sí, y que vengas con esas ganas de aprender, ¿no? Porque lo más seguro es de que vas a tener que aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos muchos proyectos con Amazon, AWS, ¿no? Entonces, hay mucho en la nube, ¿no? Automatizaciones de continuous integration, continuous delivery y también mucho en automatización en la nube, ¿no? Entonces, y nuestros clientes usan mucho AWS, ¿no? Entonces, ah, si trae esa experiencia increíble, si no, pues nosotros lo podemos, pues, va a pasar por un proceso de entrenamiento, ¿no? Y de certificaciones, ¿no? Okey. Oye, nos dijiste al inicio que ustedes, se encuentran en León, Guanajuato, pero el equipo, ¿todos trabajan ahí? ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es el estilo? Ahora que todo el mundo después de la pandemia está desde su casa, aunque voy a decir, algunos dicen: "Ya quiero volver a la oficina". Sí, 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 trabajar remoto no es para todos, ¿no? Por varias razones, ¿no? Antes de la pandemia, pues sí, la mayoría de los ingenieros estaban aquí en León, Guanajuato, ¿no? Es donde abrimos. Nosotros estamos en California, León, Guanajuato, y tenemos ahorita una otra sucursal en Colombia, ¿no? Entonces Ah, muy tenemos bien. tres diferentes lugares, ¿no? Así que si alguien está interesado en Colombia, tenemos Colombia. Amigos de Colombia, si nos están viendo. Sí, antes de la pandemia, pues estamos la mayoría en León, ¿no? Ahorita ya, después de la pandemia, como todos sabemos, o sea, tanto las empresas ah, de consultoría, como las empresas que contrataban servicios de consultoría, todos están abiertos ya a todo remoto, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos gente por todos lados, ¿no? Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Monterrey, Veracruz, Puebla, o sea, estamos ya por todos lados, ¿no? Y ya estamos remotos, ¿no? Aún aquí en León es híbrido, ¿no? Está abierto, si quieres venir bien, si no, no hay problema, ¿no? Desde,
todavía estamos híbrido y la mayoría de los ingenieros, aún en León, trabajan de su casa, ¿no? Ujú. Es Okey. algo que abrió eso y creo que va a ser difícil cambiar, ¿no? Poco a poco van a regresar, pero siento que esto es algo que vino para quedarse, ¿no? No sé, no creo que 100% vayan a regresar a las oficinas, del personal, ¿no? A menos de que sea necesario, como los bancos y eso, ¿no? Pero en cuanto a empresa de tecnología, va a ser muy difícil que ellos regresen 100% a la oficina, ¿no? Ujú. Va Sí. a continuar. Oye, y bueno, entonces, ¿qué le dirías a alguien como para que se vaya a trabajar con ustedes? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que le espera trabajar con ustedes? Am, am, yo digo que todo, bueno, yo soy el CEO, ¿no? Yo voy a decir que todo es increíble, ¿no? Pero aprendizaje, mucho aprendizaje, no importa a qué nivel estés, siempre va a haber mucho aprendizaje. Algo de lo que estoy muy orgulloso es de que tenemos una cultura, un ADN Silicon Valley, o sea, de startups. Es un ambiente bien padre, ¿no? O sea, que todos nos ayudamos, incluyendo yo como CEO, constantemente estoy obteniendo ayuda de todos, ¿no? Literal de todos, ¿no? Pero es un ambiente que todos nos ayudamos, ¿no? No hay nadie en el que tú vayas y le preguntes y no te ayuden, ¿no? Es la cultura. Okey. Desde, tenemos responsabilidades, pero al mismo tiempo nos divertimos. O sea, somos una empresa en que nos gusta divertirnos, nos gusta hacer cosas. Tenemos el espacio para aprender. Se nos permite cometer errores, no, más no los cometas seguido y no cometan un error varias veces, ¿no? Claro. Pero se nos permite, ¿no? Porque cometer errores es sano, ¿no? Es un aprendizaje. Muchas veces aprendes más de un error que de los éxitos, ¿no? Entonces, es un ambiente de startup, un ambiente, para mí es lo máximo, ¿no? CBQA. Tratamos de crear un ambiente así típico Silicon Valley, ¿no? En el que siempre estás innovando, siempre estás aprendiendo, siempre se te abre para que puedas tú venir y dar recomendaciones, ¿no? No solamente en lo que estás trabajando, ¿no? Pero a veces si tienes ideas, ¿no? Si quieres implementar una nueva idea, am, hemos hecho diferentes cosas que no tienen nada que ver con clientes, ¿no? Simplemente lo hacemos porque está padre, ¿no? Fíjate que Ah, eso se me hace genial eso que dices, porque yo he visto cómo muchos ingenieros, bueno, ok, entraron a lo mejor a una empresa ya que está bien, está muy establecida en cuanto a sus procesos. Entonces, de pronto ya nada más te integras bueno, aquí está la lista de scripts que tienes que automatizar, tic, 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 pero ya no tuviste oportunidad de experimentar, de aprender, como tú dices, de equivocarte. Creo que eso es como muy importante porque cuando tú quieres crecer como profesional y no sabes identificar las ventajas de por qué usar una cosa o usar la otra, pues crees que todo lo que hacías siempre estuvo bien, ¿no? Y aplica para sí, todo. exacto, no, ves, es importante darle ese espacio, ¿no? De que te puedan venir y hablar conmigo y decir, sabes que ya estoy en este proyecto, he estado haciendo esta transformación por un año, año y medio, estoy aburrido, ya aprendí todo, podemos hacer otra cosa. Se les busca, ¿no? Se les buscan nuevas oportunidades para que continúen aprendiendo, ¿no? Al final del día eso ayuda a todos, ¿no? Les ayuda, están contentos. Nosotros mantenemos los ingenieros constantemente aprendiendo, ¿por qué no? Es un win-win, ¿no? Todos ganamos haciendo eso, ¿no? Entonces, se les da esa oportunidad. Hemos hecho varias cosas que no tienen nada que ver con clientes, hemos hecho criptomonedas, hemos hecho videojuegos que no tienen necesariamente asociados con un cliente en el que se usan criptomonedas, por ejemplo, a veces hacemos demos, por ejemplo, demos complejos de automatización, a veces hacemos demos complejos de desarrollo, como blockchain, cosas así. Y se les invita a todos, ¿no? O sea, ¿quién está interesado en dar un par de horas de su tiempo para que aprendan y vamos a hacer un demo, ¿no? ¿Quién está interesado, no? Entonces se abre la puerta para el que quiera hacerlo, ¿no? Si están muy ocupados, tal vez ahorita no es buen tiempo, tal vez el siguiente año, en 6 meses, cuando se abra otro proyecto y que se les pida que se unan para que nos ayuden y que aprendan, tal vez en ese tiempo sea mejor tiempo para ti, ¿no? O sea, no quiere decir de que perdiste una oportunidad y ya no va a haber más oportunidades, ¿no? Siempre se les da la oportunidad, ¿no?
y al final tú decides, ¿no? Si lo quieres, si quieres aprender o no, pues la oportunidad está ahí, ¿no? La Mm, cosa es dar esa oportunidad, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo. claro. Y cuéntame, ahorita cómo están creciendo, ¿en qué especialidades de ingenieros estás buscando? Sí, ahorita estamos haciendo mucha especialización en AWS, tanto en el área de QA, Automation Development, ¿no? Acabamos de obtener algunas certificaciones y nos acabamos de convertir a partners avanzados de AWS. Y pues, eso nos ha abierto algunas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos manejando mucho la parte de blockchain, ¿no? De NFTs. NFTs es muy divertido. Pero estamos tratando de hacer aplicaciones y entrar en ese mercado. Y el blockchain es en la parte de casos de uso, ¿no? Ha cambiado bastante, ¿no? Anteriormente, cuando hablabas de blockchain, lo asociaban con criptomoneda, ¿no? En estos días ha madurado tanto de que ya lo utilizas para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, chavos que estén interesados en la parte de cripto, de blockchain, NFTs, es una área que necesitamos gente que nos ayude en las pruebas manuales, automatizadas y desarrollos también, ¿no? Sí. Desde aplicaciones también de AWS, ¿no? Aplicaciones de microservicios, todo eso, todo lo que conlleva desarrollar aplicaciones y plataformas en AWS, ¿no? Tanto las pruebas como el desarrollo, ¿no? También tenemos otra vertical de negocio que es Salesforce, ¿no? Y en esa también, ¿no? Se requiere diferente tipo de pruebas cuando hablas de una plataforma de Salesforce, automatizaciones, incluyendo desarrollo, ¿no? Esas son como las áreas en las que ahorita estamos enfatizando mucho, ¿no? Ujú. Sí, Sí, fíjate, algo que promovemos mucho en la comunidad de QMIs es que a veces cuando las personas van y buscan su oportunidad de trabajo dicen, no, lo estás entrevistando y luego ellos te contestan cosas como, es que en el trabajo en el que estoy o estuve solamente hice esto, ¿no? Y como que lo que me preguntas no voy a saberlo porque no lo he hecho antes. Entonces, lo que nosotros buscamos en QMI siempre es decirle a la gente que si quiere trabajar como en empresas de innovación, o que van a estar siendo pioneras en soluciones, pues van a hacer cosas que no habían hecho antes, ¿no? exacto, exacto, Y que deben exacto. estar dispuestos a ir y aprender y a buscar la forma de solucionar los problemas, ahora sí. Correcto. Creo que mi recomendación a esos chavos y chavas es de que vayan con todo, ¿no? Es decir, "Hey, he hecho esto, pero hey, eso mismo lo puedo aplicar a algo diferente, ¿no? Estoy abierto a aprender, ¿no? Cuando estén entrevistando, se muestren esa pasión, ese deseo. Creo que hace una gran diferencia, ¿no? Sí, Yo prefiero contratar a alguien que se le dé esa pasión y que va a aprender y va a aprender rápido, a alguien que tiene 10 años de experiencia y que ya no quiere hacer nada. Hey, nada más dame esto y te hago el uno, 2, 3 y ya muere, ¿no? O sea, veo que no va a aprender y no va a aprender rápido o no tiene la disponibilidad, ¿no? Cuando veo a chavos o chavas que tienen esa pasión o ese interés de aprender, creo que para mí es muy importante y creo que trae más valor que alguien que ha estado que tiene mucha experiencia, pero que te das cuenta de que no va a aplicar esa experiencia. ¿Sí me entiendes? Aquí en CBQA, tú puedes ser una persona que tiene una maestría y 20 años de experiencia, pero si cuando vienes no aportas o vemos que no vas a aportar mucho más allá de lo que es normal, pues yo prefiero mejor agarrar a alguien que tiene 1 o 2 años de experiencia, pero con mucha hambre de aprender y de trabajar, ¿no? Porque esa persona, ah, y lo he vivido por 40, no, 20, 30, 40 años, no te voy a decir exactamente, ¿no? Porque vas a poder calcular mi edad, ¿no? Pero he visto gente que ha podido sobrepasar en puestos, salarios, a gente que ya tiene muchos años de experiencia, ¿no? Porque vienes con todo, ¿no? Con un buen inglés o con la disponibilidad de aprender, ¿no? Y lo aprendes, a veces 6 meses aprendes, ¿no? Si estamos en una mesa redonda en la que hay un problema, si tienes una maestría y tienes 10 años de experiencia, pero no aportas nada, mientras que el que se acaba de graduar dice, oye, Israel, pedí esta solución, ¿cómo la ves aquí? Oye, ¿cómo la ves esto, no? Aportas más a ese problema que alguien que tiene
Entonces, ¿a quién debo de darle más valor? Pues a la persona que realmente está trayendo valor a esa mesa, ¿no? Entonces, no tengan, que no sean tímidos, ¿no? O sea, que vayan con todo. No importa que no tengan la experiencia, ¿no? Pero si tienen el hambre de aprender, yo diría, no se detengan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fíjate que últimamente que hemos platicado con otras empresas, creo que muchas de ellas coinciden contigo en cuanto a la parte de el talento. Buscan personas que se quieran quedar con ellos, que quieran aprender con ellos, crecer dentro de la empresa y como tú dices, bueno, a lo mejor a veces hay alguien que sabe mucho y dice, sí, sí lo quiero, pero no siempre luego se quieren quedar o no siempre, saben lo que dicen. Ay, eh, si sabes entrevistar, y tienes experiencia de entrevistar, puedes detectar mucho de ello, ¿no? O sea, Ujú, puedes detectar de que es alguien que tiene mucha experiencia, pero que no está interesado en hacer más allá más que, o sea, llevar una vida tranquila, ¿no? Y lo entienda, ¿no? Pero no me refiero tanto a una vida tranquila, sino aportar, ¿no? Si tienes todo este conocimiento, aplícalo. ujú. No es lo que queremos las empresas, que lo apliques, ¿no? Y puede ser alguien que no tenga mucha experiencia, pero tiene la curiosidad y dice, ¿sabes qué? Eso no me suena. Oye, ¿qué tal si hacemos esto, no? ¿Qué tal si muchas veces pueden tener una solución mucho más simple y elegante que alguien que está pensando siempre cosas complejas, ¿no? Entonces, Am, si tienes mucha experiencia y tienes todas las certificaciones, también tienes que mostrar en esa entrevista que realmente pues, quieres hacer algo diferente y que tienes hambre tú también, ¿no? En subir al siguiente nivel y aportar, ¿no? Porque si me doy cuenta en esa entrevista que realmente vas a ser una persona que no va a aportar mucho, pues en realidad no me interesa tu experiencia, ¿no? Creo que es muy importante para cualquier empresa en la que vayan, ¿no? De que demuestren que realmente quieren aportar, ¿no? Y que van a tratar de hacer la diferencia, ¿no? Al final del día. Sí, sí, exacto, exacto. Oye, Israel, pues muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas, por dejar conocer tu empresa y lo que están haciendo allá adentro. Algo que tú les quieras compartir por último a la comunidad quienes nos están escuchando. Bueno, si es en el área de pruebas, continuar aprendiendo, ¿no? Esto no se acaba, no es de que aprendo esto y ya se acabó, ¿no? La tecnología está avanzando, pues cada vez es un poco más compleja. Es importante tratar de entenderla, ¿no? Tratar de entender más allá de pruebas, ¿no? Entonces, o sea, continuar expandiendo el conocimiento, tratar de aprender qué es lo que viene nuevo, ¿no? Si es cripto, blockchain, si es microservicios, si es servidores serverless atrás en AWS, Azure, o sea, tratar de aprender y encontrar esos nichos, ¿no? Y pues afortunadamente o desafortunadamente, pues así es, ¿no? Es constantemente aprender, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Así Oye, que pues muchísimas gracias por tus consejos, por dejarnos conocer y pues nada, los esperamos la siguiente semana en las charlas, por ahí también ustedes van a estar participando, también sí, van a dar un taller. un taller es- muy interesante. Ujú. ¿Quieres decirnos algo ahí para las personas que... Sí, pues, el taller va a ser muy interesante porque vamos a hablar de cómo automatizar y cómo correr regresiones, por ejemplo, en paralelo en AWS, ¿no? Cómo correr la regresión, cómo levantar toda la infraestructura, correr las regresiones y luego apagar todo, ¿no? Es un poco, es interesante, creo, porque es hacia donde va todo, ¿no? Así que sí, los recomiendo. Las personas que van a exponer son chavos con bastante experiencia. Ok, muy bien, Israel, pues muchísimas gracias, ya oyeron comunidad, se pueden ver en los comentarios la liga para que puedan ir y registrarse y apartar su lugar. Así que recuerden, son gratuitos. Nuestros Excelente. patrocinadores CBQA nos está apoyando con esto precisamente para que haya más personas aprendiendo. Así que muchísimas gracias, Israel, que estés muy bien. Blanca, muchas gracias por darme el espacio y el tiempo para poder hablar un poquito y poder ayudar en lo que podamos y que conozcan también a CBQA un poco más. Ujú. Gracias, Claro que sí, que estén muy bien. Nos vemos, igualmente. comunidad. Hasta luego.